de renegar desde que empezamos ya con la conexión esta. Pero bueno, No, vamos a tratar de... no hay problema. Estoy haciendo algunas configuraciones aquí en vivo en este momento. No hay problema, no hay A problema. ver si Terminar de nos acomodarlo ayuda. tranquilo, así no hay drama a la hora de salir. Esto es Está bien. tecnología, esto lo hacemos en vivo, por supuesto, así que acomódate tranquilo. Cuando estés listo me decís. Yo aquí, Ahí. mientras veo las Creo que imágenes estoy de las bien. ambulancias, ¿no?, que se reproducieron en las últimas horas por las distintas redes sociales, realmente nos preocupamos todos, ¿no? Y decíamos de una jornada triste, la de ayer del 25 de mayo, no solo por estas imágenes, sino además por un récord de contagios en Villa María y en Villanueva, y también 4 fallecimientos, un número altísimo de decesos a causa del COVID. Así es, todo eso configuró realmente una jornada luctuosa, 4 fallecimientos, un número que para una ciudad de Villa María en un solo día es tremendo, y además los 221 casos que se dieron en Villa María, que fue récord total, digamos, nunca se había superado la barrera de los 200 en una sola jornada en Villa María, ¿no? Sí, entre las dos ciudades. Bueno, lo de ayer fue realmente tremendo. Y estuvo acompañado un poco por una situación que también reflejaba recién allí en las imágenes que hacía César Gigante. Fue un día en el que hubo muchísima gente haciéndose testeos, tanto en la zona de la asistencia pública como en la zona del anfiteatro. Y por supuesto, esta cantidad de personas llevó también a que se elevara el número de casos positivos, porque se pudieron detectar situaciones que tal vez estaban allí transitando y no tenían la confirmación del testeo. Así que en ese sentido, realmente en lo sanitario, una jornada tremenda en cuanto a todos los datos que fueron Sí. surgiendo ya desde la noche previa, que configuran claramente este escenario sanitario que tenemos en Villa María, que no escapa, por supuesto, a lo que pasa en toda la región, pero que es necesario tomar nota para que esta situación no pase a mayores, ¿no? Andrés, Hoy, recién te escuchaba decir, ¿no?, que en la zona sur del país, de la provincia, perdón, Marcos Juárez, Corral de Busto, para citar algunas de las localidades, La Bulalle, tienen un sistema sanitario prácticamente saturado, al límite, y están derivando pacientes hacia aquí, hacia Villa María. Y hoy leíamos declaraciones del secretario de Salud, Pedro Treco, la cual señala que ahora se están derivando pacientes desde Villa María hacia otras localidades, y se le está pidiendo al resto de las localidades que derivan hacia la ciudad que en realidad tienen que buscar otros destinos, porque el sistema de privado de salud está saturado y el sistema público está al límites, para que veamos la gravedad, ¿no? En Villa María, que siempre hemos recibido pacientes de otras jurisdicciones, de otras ciudades, ahora estamos derivando pacientes hacia otros destinos y pidiéndole justamente a localidades como Marcos Juárez, Belville, La Bulache, que no envíen hacia Villa María. así es, sí, y sabemos que, bueno, Córdoba también está pasando por una situación complicada, que es en todo caso el lugar donde terminan derivándose los pacientes Sí. cuando en el interior ya no encuentran cabida en ninguna cama. Esto, bueno, habla, digamos, a las claras de cómo estamos hoy atravesando la pandemia, con el agregado que agrava mucho más todavía el cuadro, digamos, en relación al año pasado, por ejemplo, que el año pasado, cuando se dio el pico de la pandemia y de la cantidad de internaciones, todavía no había habilitado tanta circulación de gente y, por ejemplo, no había tantos accidentes de tránsito que también obligaban a los centros de salud a atender a muchas personas, y muchas otras patologías estaban de alguna manera postergadas. Bueno, en este caso, al hospital y a las clínicas los encuentra totalmente llenos de personas con una serie de patologías que no son de COVID, pero que requieren en muchos casos intervención urgente, y se le suma esta situación. O sea que el margen para poder ampliarse, para poder reubicar camas, es muy, muy estrecho, y bueno, a las claras es lo que está ocurriendo con esto que decías, ¿no? Que ya ni siquiera las clínicas privadas de Villa María pueden alojar a pacientes. Durante estas últimas horas vimos lamentablemente el caso de una chica en la provincia de Santa Fe con COVID que murió allí en el pasillo de un hospital esperando cama en la provincia vecina. Y así son situaciones cuando ya esto llega a un nivel extremo de no poder el sistema sanitario albergar a todos aquellos que requieran la internación. Un cuadro realmente muy preocupante, y bueno, como mencionabas también más temprano, ¿no? El contraste con
lo que ocurrió ayer a la tarde en Villa María, y no solamente en la ciudad, sino también en otras partes de Córdoba, del país, con estas movilizaciones reclamando la posibilidad de trabajar y de circular. Si bien, por supuesto, coincidimos en que no todos tienen por qué estar de acuerdo con lo que ordena o dictamina los gobiernos o cómo se administra la pandemia, todos tienen derecho a manifestarse, a pronunciarse libremente, digamos, en cuanto a su opinión, pero creo que ayer por allí, en este contexto de cosas que estamos viviendo en lo sanitario, se vio como algo excesivo esta idea de concentrarse, más allá de que haya sido en la vía pública, veíamos las imágenes, en muchos casos sin respetar ningún tipo de distancia y con una cantidad de gente que yo creo que fue importante. Si lo vemos en lo que pasó en Villa María, lo que pasó en otras partes del país, fueron números importantes de gente. Digo, más importante de lo que podría ser en cuanto a la cantidad de personas que se aconseja que estén en cercanía, digamos. Y esto, medio como que como mensaje también irrumpe un poco en contra de lo que estamos tratando de conducir entre todos, que es esta pandemia, de la mejor manera posible. Situaciones que se dieron también ayer que, bueno, que tienen que ver con cómo se viene dando el contexto actual en el marco de esta situación sanitaria, ¿no? Sí, Andrés, coincidimos totalmente en el planteo. Daba la impresión de que estas manifestaciones no tenían razón de ser, ¿no? En el contexto que estamos viviendo. Veíamos por un lado las imágenes del Hospital Regional Pasteur, esperando justamente poder recibir a esas personas que estaban en las ambulancias, también las imágenes de las clínicas, ¿no? Con muchas ambulancias allí en la espera. Y por otro lado, el contraste, ¿no? Aquí en la zona céntrica de un grupo de personas pidiendo por mayores libertades. Y lo decimos, estamos en democracia, la Constitución nos permite justamente manifestarnos, expresarnos, decir lo que nosotros tengamos ganas. Pero me parece que el contexto no era el adecuado para plantear una movilización. Igual, sí vamos a disentir en cuanto a la cantidad. A mí me parece que sí, es un grupo pequeño de gente, teniendo en cuenta que la provincia de Córdoba tiene 3,5 millones de habitantes, y veíamos ayer la capital provincial, algunas fotos tomadas de ahí arriba y eran un grupo, no sé calcular, pero no creo que más de 5 o 6 mil personas, en el contexto de una ciudad enorme como es Córdoba. No es mucha la cantidad de gente, a mi criterio. Aquí en Villa María han sido, ¿cuánto? Unas 400, 500 personas. Tampoco es mucho, pero sí coincido con lo que mencionás. Es mucho para el contexto que vivimos. 500, 600 personas reunidas todas juntas en un mismo lugar, sin cumplir ningún tipo de medidas sanitarias. Evidentemente, esto sí que es mucho. Así es, sí, pero bueno, esperemos que esto no traiga consecuencias. Respetamos, por supuesto, como en todos los casos, ¿no? El derecho a expresarse, a manifestarse en disenso con las medidas que se pueden estar tomando. Es entendible la situación de muchos comercios, muchos cuentapropistas que no dependen ni de un sueldo ni de un subsidio del Estado para cobrar todos los meses, y día a día tienen que salir a buscarse la moneda, digamos, la subsistencia, y poner en riesgo muchas veces su capital y su trabajo. Pero bueno, también hay que evaluar a veces estas cuestiones sanitarias. A lo mejor se podría haber organizado de otra manera la protesta para evitar justamente este aglomeramiento de personas Claro. allí en el centro de Villa María, bueno, que además estuvieron transitando por distintos lugares porque también se reunieron allí frente al Consejo Deliberante. Así que bueno, En otro de auto, los por temas ejemplo, de Andrés, ayer. pienso como en otras oportunidades que se manifestaron en auto, por ejemplo. Podría haber sido una alternativa para no tener contactos tan cercanos de unos con otros, ¿no? Exactamente, sí, allí también fue otra, podría haber sido, digamos, otra de las alternativas. Y Martín, como para ir Sí. cerrando, también en cuanto a las noticias que ayer nos daba este 25 de mayo, un hecho realmente preocupante por la violencia, el nivel de violencia que se viene dando en algunos sectores de la ciudad, y ayer un joven de 18 años que sufrió una herida de bala en el barrio San Martín, allí en plena vía pública, sobre calle Entre Ríos, entre Monteagudo y Gorriti, cerca de las 6 de la tarde. Este joven Rodrigo Agüero Gaitán, de 18 años, sufrió el ataque por un arma de fuego de una persona que ya está identificada y está siendo buscada por la policía y por la fiscalía, en otro hecho de violencia
que protagonizan vecinos de nuestra ciudad. La persona herida estaba realmente complicada, con riesgo de vida, según el parte policial de última hora, y la situación judicial de esta otra persona, bueno, que está siendo buscada y que ya fue identificada porque la propia víctima dio el nombre de quién era su agresor. Esto se suma a otro hecho que ocurrió también horas antes, ¿no? De una otra persona que fue agredida por 4 hombres que se bajaron de una camioneta, lo golpearon, lo dejaron tirado allí en la zona de Boulevard y Carlos Pellegrini. Después, afortunadamente, en ese caso fueron lesiones leves nada más, ¿no? Pero estamos hablando de una situación por allí que recrudece en cuanto a las expresiones de violencia que estamos viviendo en Villa María en los últimos tiempos, con este hecho de ayer muy grave, con un joven de 18 años apenas con riesgo de vida por las heridas sufridas a causa de un disparo de arma de fuego. Sí, hoy podíamos hablar en horas de la mañana en Radio Villa María con Maximiliano Funes, el subjefe de la departamental San Martín, y nos decía que estaban realizando distintos allanamientos para dar justamente con el victimario, para dar con la persona que ha disparado justamente y herido gravemente a este joven de 18 años. Así que esperaremos las próximas horas para saber si la policía confirma la detención de este sujeto que, repetimos, y tal cual lo decías Andrés, ya está identificado. Así es, sí, se lo está buscando desde ayer mismo, ayer a la tarde. Recordemos que esta persona, si bien ingresó a cirugía y fue trasladada en un cordón sanitario, alcanzó a poder hablar con la policía para darle los datos de cómo había sido el hecho y quién era el supuesto agresor. Entre el lugar de donde se produjo el disparo, digamos, y la herida, y donde se encontraba la persona cuando fue asistida, transcurren allí algunos metros, unos 50 metros, y pudo ir, digamos, trasladarse por sus propios medios, ¿no? Hasta allí, hasta que llegó la policía, la ambulancia. En el barrio realmente se había generado un fuerte impacto por lo que había sido este hecho a plena luz del día y en plena calle, con un disparo de arma de fuego. Lo hemos vivido también hace poco nada más en el barrio Bota, situaciones que cada tanto en Villa María se repiten y que hablan de un nivel de violencia importante, con protagonistas muchas veces jóvenes, ¿no? De entre 18, 20, 22 Sí. años, son aquellos que están involucrados muchas veces en estos hechos. Andrés, la única buena noticia de ayer creo que fue la clasificación de River, ¿no? Sufrida clasificación de River a los octavos Sí. de final de la Copa Libertadores. El resto fue un día bastante negro, ¿no? Poco para celebrar en este 25 de mayo. Sí, bueno, justamente que eran los 120 años Sí. de River, que se cumplía del club, de la institución, bueno, y una situación casi al límite también para pasar a los octavos de final. Sin lugar a dudas. Bueno, Andrés, te mandamos un gran abrazo. Por supuesto, el próximo miércoles continuaremos aquí en la columna de Villa María Vivo en Canal 20 Villa María. Y por supuesto, contanos las formas de ingresar a la página, las formas de ingresar a las redes para que la gente que aún no se ha sumado, porque son realmente muy pocos los que todavía no se han sumado a Villa María Vivo, lo puedan hacer. Sí, por supuesto, nos pueden encontrar en www.villamariavivo.com, allí con toda la información, las noticias que vamos actualizando permanentemente, y también, por supuesto, bueno, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos encuentran allí como Villa María Vivo para poder también mantenerse actualizados en cuanto a las noticias que vamos compartiendo jornada a jornada y hora a hora. Bueno, querido Andrés, te mandamos un gran abrazo y nos reencontraremos el próximo miércoles si Dios quiere.